Dimensión 72 TV. De la humanidad. Ha llegado el momento de descubrirla, de tomar conciencia y de morir. Esta es su catarsis, la catarsis de toda la humanidad. En el Corán, en la sura El Ganado, Aleya 131, se dice que Alá no va a destruir injustamente ciudades sin haber antes apercibido a sus habitantes. Así que hoy cumplo la voluntad de Alá diciéndoles por qué serán borrados. Todos ustedes son caníbales. Sus religiones los han hecho así. Cada uno de ustedes que fue a una iglesia, una mezquita, una sinagoga o un datzán, no importa dónde, cada uno que bebió vino allí, comió pan e inhaló el olor de los inciensos, incluso sus bebés a los que llevaron con ustedes a los templos, para que comulgaran con la supuesta gracia de Dios. En ese momento todos ustedes consumieron la carne y la sangre de niños que habían muerto de forma dolorosa. ¿Saben de dónde procede realmente su religión? De hecho, los profetas no construyeron templos, ni inventaron rituales. Entonces, ¿cómo todo esto se construyó como copias en todas partes, en todos los continentes? Si ustedes creen que las religiones se originaron a partir de la falta de inteligencia de pueblos primitivos que oían truenos, se asustaban y por eso empezaban a rezar, o que necesitaban lluvia, y por eso empezaron a bailar con una pandereta, o que para ir de caza y matar alguna gallina, empezaron a hacer sacrificios, y así surgió la religión y la fe en Dios. Si piensan eso, significa que son gente muy estúpida. Les contaré lo que ocurrió en realidad, y ustedes pueden hacer lo que quieran con este conocimiento. Así que empecemos. Hace 25.000 años, una forma de vida biológica altamente desarrollada gobernaba aquí en este planeta. Y toda la humanidad era esclava de criaturas sin alma, los apexianos. Eran 1000 veces superiores a la raza humana, tanto en desarrollo intelectual como tecnológico. Utilizaban a las personas como mano de obra o como ganado para comérselas, y para que los esclavos no se resistieran e hicieran dócilmente todo lo que les ordenaran. Los apexianos trajeron aquí lo que habían estado utilizando con éxito en otros planetas de otras galaxias durante millones de años. Fueron precisamente los apexianos quienes establecieron la primera religión en la Tierra. Y de hecho los primeros dioses adorados por toda la humanidad fueron los apexianos. Utilizaron la religión como la herramienta más eficaz para gobernar, reprimir y controlar a las masas. Y los primeros templos con cúpula fueron construidos hace 25.000 años. Hasta el día de hoy, ustedes siguen construyéndolos y asistiendo a ellos para rendir tributo a los apexianos. Fueron precisamente los apexianos quienes crearon la casta de los sacerdotes. Seleccionaron entre ustedes a los más astutos, los más mezquinos y los más leales a ellos. Eran personas que, en aras de su propia grandeza, estaban dispuestas a traicionar a toda la humanidad. Fueron los apexianos quienes elevaron a esos canallas por encima de ustedes y los convirtieron en intermediarios entre ellos como dioses y ustedes como esclavos. Mientras que para ustedes esto parece una noticia ficticia, para su alto clero no es más que su historia, que mantuvieron en profundo secreto de ustedes. Precisamente por eso han conservado una veneración tan profunda por los apexianos. Y hasta el día de hoy están esperando el regreso de sus amos, que les dieron un enorme poder sobre la gente, así como herramientas de manipulación que funcionan perfectamente hoy en día, igual que funcionaban hace 25.000 años.
Los apexianos enseñaron a sus sacerdotes lo que ellos mismos amaban mucho y lo que mantenía a sus esclavos en un dominio mortal hasta tal punto que la gente realmente les adoraba como dioses. Trabajaban para ellos como esclavos y se entregaban voluntariamente a ellos como alimento. Este es el secreto que esta raza superior reveló a sus sacerdotes. Es un secreto de poder. No es magia ni rituales como algunos creen. Todo es mucho más práctico y mucho más cruel. Los apexianos enseñaron a sus sacerdotes a preparar sustancias a partir de partes de los cuerpos de niños, que llevaban a los feligreses a un estado de éxtasis religioso. Se trata de una especie de droga de origen biológico. Utilizándola, los sacerdotes podían crear un poderoso apego psicológico de una persona a su religión. Básicamente crear un esclavo para ellos mismos. Para preparar esta droga utilizaban sangre, huesos y fragmentos de cerebro de los representantes más jóvenes de la raza humana. Los bebés y los niños menores de 6 años eran los más apreciados. Les explicaré qué papel desempeñaba la edad y por qué. A los 6 años, los niños experimentan metamorfosis. Tales metamorfosis se producen en los seres humanos en el proceso de su desarrollo solo 2 veces en su vida. La primera vez alrededor de los 6 años y la segunda entre los 12 y los 14 años. Con cada metamorfosis posterior, el valor de un niño para preparar esas sustancias especiales disminuye. Antes de que un niño cumpla 6 años, se le considera más valioso porque hasta esa edad tiene la fuerza que se puede utilizar para conquistar a las masas. Más tarde, a partir de los 6 años y hasta los 14, su fuerza se reduce considerablemente. Mientras que después de los 14 años un ser humano no tiene ningún valor. Se convierte en un simple esclavo. Una de las fuentes de fuerza de sus amos mientras esté vivo. O en simple alimento. Pero nada más. Pierde el valor que tenía de niño. Así es como aparecieron los sacrificios rituales de niños y lo que ahora se denomina adrenocromo. Muchos de ustedes han oído hablar del adrenocromo y creen entender de qué se trata. No entienden nada. Solo saben lo que les permitieron saber. El adrenocromo se considera una droga o una especie de elixir de la juventud para la élite y los miembros de la orden del noveno círculo de Satanás. Pero eso dista mucho de ser todo. El conjunto completo introducido en las religiones tenía 3 componentes. Se trata de sustancias hechas de sangre, huesos y fragmentos del cerebro de un niño. Y una condición esencial para la creación de esta droga era una muerte lenta y dolorosa de la víctima. Cuanto más espantosa, lenta y dolorosa era la muerte de un niño, más fuerte y eficaz resultaba ser la droga. Pues les voy a contar lo que se hizo y con qué fin. No tengan miedo, no habrá instrucciones. Solo les diré lo que deben saber para darse cuenta del precio que alguien paga por los minutos de su dicha en los templos. Antes de matar a una víctima, un sacerdote la tortura durante mucho tiempo y de varias formas sofisticadas. Al mismo tiempo, se asegura de que estén constantemente en la cima del dolor, el sufrimiento y el miedo. No les contaré en detalle cómo los sacerdotes torturaban y atormentaban a los niños para conseguir la tan ansiada sustancia. Lo pueden encontrar también en otras fuentes. El hecho mismo de que obligaran a los niños a sufrir de forma muy larga y dolorosa y a ser plenamente conscientes de la inevitabilidad de su muerte era el punto clave de esas torturas. Esto se hacía para asegurar que el cuerpo del niño comenzara a segregar ciertas hormonas
las que los sacerdotes necesitaban para elaborar su poción. En respuesta al dolor, el sufrimiento y el tormento severos, se desencadenan en el cuerpo mecanismos compensatorios. En ese momento, el cuerpo del niño lucha por defenderse con todas sus fuerzas para salvar su vida. El cerebro empieza a producir una enorme cantidad de hormonas y se activan ciertos procesos químicos en el organismo. Y en este momento en que la sangre está muy saturada de estas sustancias, el sacerdote tenía que matar a la víctima de una manera especial. Después de eso, se drenaba la sangre y se extraían ciertas partes del cerebro y de los huesos, en particular el hueso occipital del cráneo y el hueso púbico de la pelvis, aunque a menudo también se extraía el cráneo entero y todos los huesos de la pelvis. ¿Qué hacían después con todo esto? Mezclaban la sangre de la víctima torturada hasta la muerte en bebidas que utilizaban en rituales, como la llamada Santa Comunión de hoy en día, a veces en pequeñas dosis, a veces en formas concentradas. Ellos mismos bebían esas bebidas y se las daban al rebaño. Y bastaba con beber solo una pequeña cantidad de esta mezcla para obtener el efecto deseado. Este es el caso cuando dosis mínimas producen un gran resultado. Esta sustancia actúa como la homeopatía. Al entrar en su cuerpo, desencadena una respuesta, activa su sistema hormonal y le obliga a funcionar como los sacerdotes quieren. De ahí los efectos que experimentan en sus templos. Desde paz interior, ligereza y estado de ánimo, elevado hasta la euforia y un increíble éxtasis interior. Si creen que solo era necesario consumir una poción líquida, se equivocan. Los huesos extraídos de un niño torturado hasta la muerte se molían hasta convertirlos en polvo, se mezclaban con harina y con esta mezcla se horneaban diversos productos, incluido el pan, como el pan de comunión de hoy en día. Los sacerdotes daban todo esto para comer y beber a los adeptos de sus cultos, o feligreses en términos modernos. Sin embargo, lo que extraían del cerebro de un niño torturado hasta la muerte era mucho más poderoso. Hace ya 25.000 años, los apexianos enseñaron a sus sacerdotes a extraer compuestos esenciales de partes específicas del cerebro de los niños y a mezclarlos con diversos inciensos. La esencia obtenida en sí no tiene olor, por lo que puede mezclarse fácil e imperceptiblemente en absolutamente cualquier producto aromático. Y basta con inhalar aire una sola vez para que estas sustancias lleguen directamente a su cerebro, obligándolo a funcionar de una forma determinada. Fíjense qué coincidencia. La forma más antigua de sacrificio a las divinidades es la quema de incienso. Abran la Biblia y verán que Yahvé le dijo personalmente a Abraham, el antepasado de todos los judíos y tribus árabes, cómo realizar correctamente el ritual de adorarle, incluso quemando incienso, hace 6.000 años. Esta práctica apareció entre los sumerios y más tarde supuestamente, accidentalmente penetró en todas las religiones existentes en el mundo. Se trata de un elemento tan sutil, discreto e incluso agradable al que muy poca gente presta atención. Cada uno de ustedes tiene ahora esta fragancia aflorando en su memoria. No cualquier fragancia, sino esa en específico. No se puede confundir con nada. Rebusquen en los almacenes de su memoria y recordarán sin duda este olor particular al ládano o bajur con el añadido de una ligera nota de carne muerta.
En su época, los apexianos dividieron las religiones y establecieron diversos cultos, similares a los que existen hoy en día. En algunos templos la gente inhalaba, en otros bebía, y en otros comía esos productos. En otros templos solo los inhalaban, bebían o comían. Pero en todos los cultos funcionaba de la misma manera. Era especialmente poderoso cuando se combinaban los tres componentes, cuando a una persona se le daba de beber y de comer, y cuando inhalaba estos inciensos. ¿No les recuerda esto a nada? Basta que solo una pequeña cantidad de estas sustancias entre en el cuerpo de una persona, para que ésta comience a experimentar increíbles estados de dicha hasta llegar al éxtasis religioso. ¿No han visto a personas tan dichosas en sus templos? ¿O no lo han experimentado ustedes mismos? Recuerden, cada uno de ustedes sintió esto en mayor o menor medida. Cuando acudiste a un antiguo templo o mezquita famosos para una gran fiesta, y de repente tuviste un estado supuestamente espiritual sublime, una sensación de ligereza y libertad, como si te quitaran una carga del corazón, y sentiste que todos tus pecados se te caían de encima en ese momento. Sentiste cómo el contacto con lo divino te purificaba. Y entonces ya estabas limpio y renovado ante el Señor. Miraste a tu alrededor, viste los mismos rostros dichosos que el tuyo, y te pareció que a partir de ese momento amarías a todos y a todo. Y luego hubo más. En algún momento sentiste una euforia tal, como si la mano divina te tocara con su presencia. Y te pareció que esta era la verdadera gracia que descendió sobre este lugar y se derramó sobre todos los creyentes. Sin embargo, la verdad es que mediante esas sustancias, en una persona se crea una enorme ilusión interior de que realmente entra en contacto con lo divino. Si, al acudir a un templo, una persona experimentó un estado de éxtasis religioso, tan profundo al menos una vez, nunca lo olvidará. Y lo principal es que los estados experimentados eliminan cualquier duda sobre la existencia de Dios. Además, lo quiera o no, la persona empieza a percibir al sacerdote como un verdadero mediador entre ella y Dios, porque, gracias a él, la persona ha entrado en contacto con esta revelación divina y se ha librado de los pecados que la atormentan. Así, la persona sale del templo, siendo tan pura y ligera por dentro, que está literalmente a punto de volar. Y este estado se conserva en muchas personas durante bastante tiempo, dependiendo de la cantidad de adrenocromo que haya entrado en el cuerpo. Sin embargo, pasan unos días, el sistema hormonal de una persona se calma y vuelve a su modo natural de funcionamiento, y toda la carga de su existencia terrenal cae sobre la persona como un montón de piedras. Siente que ha traicionado a Dios porque se distrajo con las cosas terrenales y perdió la gracia. Siente que vuelve a ser pecador y que ni siquiera es mejor que Judas, que traicionó a su Señor. Por eso quiere volver de nuevo al mismo templo y al mismo sacerdote para purificarse y entrar de nuevo en contacto con la gracia divina. Eso ya es una necesidad física. Así es como surge la dependencia de los feligreses de la religión, y así es como se origina el poder de los sacerdotes sobre ellos. Sin embargo, no todos los días, ni en todos los templos una persona es capaz de conseguir tal efecto. Es fácil distinguir los templos exitosos, a los que el flujo de creyentes nunca se detiene, de cuando caen en el olvido. Cada uno de ustedes conoce estos templos, cuando se celebran grandes fiestas y grandes acontecimientos, cuando se traen a los templos reliquias de supuestos santos, antiguos objetos supuestamente sagrados o iconos, cuando multitudes de personas esperanzadas corren hacia un trozo de carne muerta o hacia algún objeto sagrado para pedir algo para ellos. Entonces, entrando en esos mismos días en esos templos concretos, la gente empieza a experimentar de repente una inspiración extraordinaria por el contacto con lo divino.
y están seguros de que solo ha sido posible gracias a esas reliquias o a ese icono, o gracias a los sacerdotes y a su incansable trabajo en beneficio de la gente, cuando para absolverles de los pecados y purificarles con sus oraciones y su servicio, consiguen el perdón de Dios para ustedes. Y Dios responde a sus oraciones y les absuelve de sus pecados. Entonces sienten que en ese momento Dios les ha purificado de verdad, mientras que en realidad todo es banal, simple y muy duro como siempre. Todo su éxtasis religioso no es más que el efecto de un cóctel químico compuesto por una enorme cantidad concentrada de hormonas producidas por el cuerpo de un niño al que los sacerdotes han torturado y matado. Y el estado que experimenta un creyente en ese momento es exactamente el opuesto al que experimentó el niño al ser torturado por los sacerdotes. Lo sorprendente es que en esos momentos ninguno de ustedes reflexionó. ¿Qué han hecho ustedes realmente para merecer el toque de Dios y su gracia? Los santos dedicaron años de su vida a alcanzar al menos un ligero contacto con este estado, intentando ganárselo mediante un duro trabajo interior. Vaya, qué estúpidos eran los santos. No sabían que la gracia se distribuye en los templos según un horario. Puede que se me acuse de devaluar y negar la existencia de cualquier experiencia espiritual. Después de todo, también hay estados verdaderos cuando una persona parece sentir lo mismo. Por supuesto, existe la experiencia verdadera, pero lo verdadero no se puede confundir con nada. Es algo que resuena en tu interior, en lo más profundo. Sin embargo, si una persona vive según la mente, percibe todo lo que le rodea solo a través de su mente, entonces ese es un gran problema para ella. Distinguir dónde hay solamente una euforia hormonal por comer carne y sangre de bebés torturados y asesinados, y dónde hay verdaderos estados espirituales. Abran los ojos. Todo en sus templos, desde principio a fin, está construido sobre la mentira y la manipulación. Iluminación, una disposición especial de las personas, la recitación monótona de un sacerdote, música o coros especiales, acciones realizadas de forma sincronizadas, y una secuencia especial de servicios y rituales. Todo esto se utiliza para sincronizar y sintonizar correctamente a la multitud, para la aceptación de la supuesta gracia divina. Y no fue casualidad que se introdujera la norma de comulgar únicamente con el estómago vacío, para no reducir el efecto del adrenocromo y asegurarse que no se derramara ni una sola gota de vino, y de que no cayera al suelo ni una sola miga de pan, para no dejar pruebas en ninguna parte. Además, las botellas y las bolsas de la iglesia nunca deben tirarse. Es mejor quemarlas para que nadie encuentre accidentalmente rastros de lo que los sacerdotes no quieren que encuentren. Es una jugada bastante cínica cuando encargan a los creyentes el deber de destruir las huellas de su crimen. Cuanto más dura un ritual o una oración colectiva, más sustancias del cuerpo de un niño atormentado y asesinado se introducen en su cuerpo, y más prolongado y profundo es su éxtasis religioso. Ustedes mismos lo han observado muchas veces en sus templos, cuando personas normales y sensatas se convertían en locos fanáticos al final del servicio religioso. De hecho, al principio cada persona acude a un templo en su estado cotidiano. Cada uno piensa en algo suyo, en sus problemas. Pero en cuanto comienza un ritual, el sacerdote empieza a murmurar y se desprenden olores. El estado de ánimo de la multitud poco a poco empieza a alterarse. Cuando tiene lugar la comunión, literalmente a los 5 minutos, la multitud empieza a fanatizarse. Alguien cae de rodillas y empieza a golpearse la cabeza contra el suelo. Otro se pone histérico delante de los iconos, rezando y sollozando. Una anciana que hace poco temblaba y se arrastraba a duras penas hasta el templo con muletas.
De repente, siente como si todas sus enfermedades la abandonaran. Ahora ya no está agobiada por sus pecados, ya no le duele nada. Camina libremente y desprende fragancia, llevando las muletas bajo el brazo, con una sonrisa dichosa en los labios. Mientras tanto, otra persona siente que está ganando santidad justo en este momento. Y los iconos cobran vida. Los santos descienden de las imágenes y siente que Dios está presente al 100% en este templo, aquí y ahora. En otras palabras, hay una locura e histeria total. Aunque hace apenas una hora eran personas bastante adecuadas y normales, como todos. En realidad, en este momento, se está creando en ellos una enorme ilusión interior. Están seguros de que están realmente en contacto con lo divino, porque en ningún otro lugar de su vida cotidiana y bajo ninguna circunstancia han experimentado nada parecido y no podrán experimentarlo. Por eso, tras haber experimentado estos estados una vez, la gente se apresura a volver a sus templos para probar de nuevo este éxtasis divino. Esto les zombifica y crea una ilusión de acercamiento a Dios. Así es como se crean fanáticos religiosos absolutamente devotos. ¿Y cómo se puede convencer después a una persona de que todo esto es un engaño y además un engaño muy cruel? De ninguna manera. ¿Rechazará tal persona la oportunidad de volver a experimentarlo? Por supuesto que no. Y si una persona experimenta tales estados con cierta periodicidad, puede considerarse un patrocinador permanente, emocional, financiero y electoral al mismo tiempo. Una persona así se convierte simplemente en un esclavo de los sacerdotes. ¿No han sentido, estando en el templo, que les está pasando algo que no está bien? ¿Cómo se estrecha su conciencia? ¿Cómo se sienten perdidos? ¿Cómo sus pensamientos saltan imprevisiblemente en varias direcciones? Luego se calman. Y entonces aparece la dicha. Empiezan a ver cómo los íconos cobran vida o cómo las sombras se alejan. Y sienten la presencia de Dios junto a ustedes. Sienten la libertad. Sienten la vida dentro de ustedes. Mientras que en realidad sienten cómo la vida de alguien arrebatada por los sacerdotes les convierte en esclavos. La verdad está en el hecho de que, al recibir la comunión, ustedes beben la sangre de niños torturados hasta la muerte. Cuando comen el pan ritual, comen la carne de niños torturados hasta la muerte. Y cuando inhalas el aire fragante de tus templos, respiras la esencia hecha del cerebro de un niño torturado que murió una muerte horrible. Solo un par de instantes de su éxtasis divino que ustedes experimentaron en los templos. Le costaron la vida entera al hijo de alguien. ¿De verdad quieren decir que es la primera vez en su vida que oyen esta información? ¿O tal vez no la han visto en la historia? No mientan. No se mientan a ustedes mismos. Ustedes lo vieron y lo sabían todo. Pero creyeron que el destino de esos niños no les concierne. Orgullosos e hipócritas. Incluso lo que estoy diciendo ahora les duele solo porque ustedes se habían enterado de que son cómplices de este crimen. Y se habían dado cuenta de repente del horror de su situación. No tienen cómo justificarse. No tienen nada para compensar su culpa. Y de ninguna manera pueden evitar una justa retribución. Es precisamente la exposición y el miedo al castigo inevitable lo que les aterroriza ahora. Pero no la muerte de millones de niños. ¿No lo sabían? ¿Les han engañado? ¿Estaba ocurriendo sin su conocimiento? Pero recuerden por qué acudían a esos templos. ¿Acaso buscaban allí a Dios? No. Solo unos pocos buscaban a Dios. Y los que realmente lo buscaban lo han encontrado sin templos, mientras que ustedes iban allí para resolver sus problemas materiales, para elevarse por encima de los demás y para experimentar este éxtasis divino. La verdad es que tanto para ustedes como para sus sacerdotes, lo principal eran los estómagos bien llenos, los cuerpos vestidos
y el bronce tintineando en los bolsillos, pero a los demás les importaba un bledo. Ustedes, devoradores de sus propios niños, ¿piensan realmente que su pecado es menor que el de aquellos que les dieron niños como alimento? Lo que ahora digo es una marca negra sobre todos y cada uno de ustedes, sobre todos los que lo sabían, sobre todos los que sospecharon y callaron, y sobre todos a los que no les importó. Este crimen comenzó hace 25.000 años y continúa hasta nuestros días. Tanto en aquella época como hoy en día, los sacerdotes que poseían las recetas de estas pociones adquirían un poder ilimitado sobre la gente. Nunca renunciarán a ello. Y así lo demuestran muchos milenios de historia de más de una civilización humana. En su época, él tampoco desdeñó utilizar el legado de los apexianos. Creó una nueva religión sustituyendo a los apexianos por nuevos dioses, él mismo y sus hijos. Y hasta hoy sus seudónimos están en boca de todos. Pero a diferencia de la gente que fue muy negligente con la verdad y la perdió fácilmente, los que estaban detrás de las religiones guardaron y guardan muy escrupulosamente cada letra de la antigua tradición traída a la tierra hace 25.000 años por los apexianos. Incluso cuando él y su Elysium fueron borrados, este conocimiento no desapareció en ninguna parte. Fue llevado bajo tierra a Agartha por los seguidores de él. Durante 6 milenios, en la tierra reinaron la paz y el orden, hasta que se crearon las condiciones favorables para la reanudación de este conocimiento. Hace 6.000 años, los guardianes de este conocimiento consiguieron salir de Agartha a la superficie, a la gente. Los primeros a quienes transmitieron este conocimiento fueron los sumerios. Fue entonces cuando surgieron reyes, sacerdotes y líderes militares. Y fue entonces cuando la religión y la construcción de templos con cúpulas volvieron a empezar. En aquel entonces se reintrodujeron de nuevo los sacrificios humanos y junto con eso el adrenocromo, y al mismo tiempo apareció un gran número de entierros con restos de niños. En cuanto volvieron a establecer las religiones, desde ese momento hasta hoy, cuantos más templos se construían, más niños desaparecían sin dejar rastro. Desde entonces y hasta el día de hoy, detrás de todas las religiones, han estado los guardianes, o como también se les llama, los arquitectones de este mundo. Han estado vigilando cuidadosamente de que el principal y más terrible secreto de todas las religiones siga siendo un secreto. Y lo han estado haciendo bastante bien hasta este momento. Sí, esta información puede resultar chocante para mucha gente, y muchos dirán, ¿de qué está hablando? Pero responderé así. Estoy diciendo la verdad. La auténtica verdad sobre lo que existió y sigue existiendo, aunque pronto ya no existirá, al menos en este planeta. Todo lo que estoy diciendo, cada palabra mía, está confirmada por pruebas irrefutables que ustedes, como humanidad, han acumulado en cantidades suficientes para dictar sentencias sobre ustedes mismos. Dejaré a un lado los mitos y las leyendas y me centraré únicamente en los hechos concretos de los que está llena su historia, los hechos que no pueden explicarse metafóricamente, filosóficamente o de alguna forma ambigua. Son cadáveres de niños, los entierros de sus restos en los lugares de los sacrificios rituales. ¿Cuántos de sus niños fueron quemados en el fuego, supuestamente como sacrificio al dios Moloch o Baal? Esta era una práctica muy común de todas las tribus caldeas. Hacer pasar por el fuego, así lo llamaban en la Torá. Y todo el mundo ha oído, y todos ustedes conocen esta historia de imágenes antiguas, cuando un niño era colocado en las manos de una enorme estatua de una deidad con cuernos, desde donde rodaba hasta el fuego. Las cenizas y los restos de los niños después de tales quemas se ponían en recipientes especiales
y se enterraban en el suelo, en los llamados tofetes. Eran campos enteros de urnas funerarias, enterradas con las cenizas de los niños asesinados. Seguro que ustedes conocen al menos uno de estos lugares de la Biblia. El Valle de Hinnom, que más tarde se convirtió en el prototipo de la Gehenna de fuego. El mayor de los campos de este tipo descubiertos fue el de Cartago, donde se desenterraron los restos de unos 20.000 niños, la mayoría de ellos bebés de hasta 6 meses. ¿Se imaginan la magnitud? Esta es solo una región, y esto es solo lo que se encontró. 20.000 niños quemados. ¿Realmente creen que alguien simplemente tiraría una cantidad tan enorme de la sustancia más valiosa? Después de todo, quemar o tirar es lo mismo. No, no fueron simplemente quemados. Sepan que en lo que se llama el sacrificio ritual de niños, no había ni hay otro significado, excepto con el propósito de obtener sangre y partes de sus cuerpos, para que después los sacerdotes pudieran elaborar sus pociones con ellos. No provocaban con ello ninguna lluvia, ni apaciguaban a los dioses con almas inocentes, y el sol no dejaría de brillar, ni el mundo se derrumbaría si dejasen de hacerlo. Los que intentaban hacer sacrificios con este fin no eran más que imitadores que no conocían la esencia. Son casos aislados y fáciles de distinguir del resto. Y todas esas leyendas de que supuestamente los dioses exigen sacrificios para sí mismos no eran más que una justificación para el rebaño, una forma de justificar esta masacre sangrienta e incluso de convencer a la gente de su necesidad. Creen que es primitivo creer tales explicaciones. Sin embargo, de alguna manera, a ustedes les convencieron de la necesidad de beber la sangre y comer la carne de Cristo que ya había sido crucificado por ustedes. ¿Ustedes lo creen? Pues ellos también lo creían. No eran dioses abstractos los que necesitaban estos sacrificios, sino sacerdotes concretos y quienes estaban detrás de ellos. Y aquí no hay misticismo ni magia, solo hay un cálculo práctico, seco y muy duro. Por lo tanto, el holocausto de cadáveres es solo una de las formas de destruir las huellas de lo que les hicieron a los niños. Y si miran los otros restos que no fueron quemados, sino simplemente enterrados, allí verán exactamente lo que les estoy diciendo. En diferentes partes de la Tierra, en diferentes continentes, en las tribus de Mesoamérica, en los druidas celtas, en las orillas del mar de Azov, en la montaña Liceo en Grecia, en la India, así como en Myanmar y en otros lugares, los arqueólogos encuentran un gran número de cuerpos de niños asesinados de una manera muy similar. A menudo se trata de cuerpos desmembrados, con las piernas cortadas por las articulaciones, y con las cabezas cercenadas, a menudo realizado con precisión quirúrgica, lo que indica una gran práctica del sacerdote que lo llevó a cabo. Si los cráneos permanecieron en la escena del crimen, si no se los llevaron por completo, suelen carecer de huesos específicos. Lo mismo ocurre con los esqueletos, en los que faltan algunos fragmentos, y a menudo los esqueletos relativamente enteros van acompañados de un gran número de huesos individuales esparcidos por todas partes. No hace mucho, se encontró un entierro similar en Perú, donde, además de unos 140 cuerpos de niños encontrados, había huesos individuales en tal cantidad que ni siquiera es posible restaurar esqueletos a partir de ellos, para calcular la cantidad de niños de los que fueron extraídos. Tras realizar pruebas de ADN a los restos, resultó que estos niños fueron llevados a un mismo lugar para su sacrificio ritual, desde todo el país. ¿No les recuerda esto a la realidad de hoy? Cuando los niños desaparecen silenciosamente por todo el país uno a uno. Y quién sabe dónde acaban todos juntos. Además, un detalle recurrente de los asesinatos rituales eran las hendiduras y las marcas de cortes en los huesos, lo que indica que se extirpaban los tejidos blandos de los huesos. Y si después de matar intentaban quemar el cuerpo, pero después quedaban huesos quemados, entonces incluso se puede ver
que los cuerpos estaban previamente desangrados. La cuestión es que si durante la quema en los tejidos cercanos no había sangre, entonces el hueso después del tratamiento térmico quedará blanco. Y restos de este tipo también se encuentran. Pueden encontrar muchos más ejemplos similares, y en todas partes habrá los mismos indicios de que se drenó la sangre de los cuerpos de los niños, se extrajeron huesos específicos y se les quitaron partes del cráneo o la cabeza entera. Parece que en todo el mundo operaba el mismo maníaco, aunque de hecho esto es realmente así. Hay un detalle más que sus científicos no han podido explicar de ninguna manera. En algunos entierros, los niños eran colocados uno o varios por edad, en orden ascendente, es decir, los bebés por separado, los niños a partir de 6 años y los adolescentes también por separado. Está claro que esto no es accidental. Y de nuevo, no hay ningún significado sagrado aquí. Es una clasificación. Esto se hizo para no mezclar y no confundir las drogas. ¿Cuál funcionará más fuerte y cuál es más débil? Hay una analogía con las realidades modernas, ¿verdad? Es la misma forma en que los fabricantes de sustancias estupefacientes empaquetan su producto en términos de calidad y fuerza de efecto. Miren cómo todo se explica fácil y sencillamente, si no se busca un profundo significado sagrado donde no lo hay. Ustedes ni siquiera han sido capaces de ver lo que estaba prácticamente en la superficie delante de ustedes. Cuando se encontraron restos de cadáveres de niños directamente cerca de hornos de pan o en los emplazamientos de antiguas bodegas. Ustedes incluso en esos casos intentaron encontrar alguna explicación mágica y ritual, y nadie se hizo la pregunta, ¿qué hacen los cadáveres de los niños en los lugares donde se hace pan y vino? Yo les responderé. Estos eran los lugares de producción del adrenocromo y de la harina de huesos. Las víctimas eran asesinadas inmediatamente en el lugar. Los huesos y la sangre se añadían a la harina y al vino. Se envasaban y se enviaban desde esos lugares a donde hubiera demanda. Se encontraron muchos entierros similares en el territorio de la región de Crimea, Azov, donde supuestamente se sacrificaban niños hasta la Edad Media, es decir, ya en la misma época y justo al lado del Bizancio ortodoxo. Hasta ahora, los historiadores siguen devanándose los sesos sobre qué tipo de pueblo lo hizo todo allí, mientras que no era el pueblo, sino fabricantes y proveedores de pociones mágicas para templos de diferentes cultos. También ustedes intentan dar un significado místico a los objetos encontrados en los lugares de entierros, pero es asombroso lo que se puede ver si se miran las cosas con más sencillez, tal y como son. ¿Qué se suele encontrar junto a los restos? Cuchillos, algunos barreños, jarras y, a menudo, se encuentran huesos de niños mezclados con fragmentos de ánforas. Además, cerca se encuentran piedras de molino y quemadores de incienso. Creo que ahora queda claro el propósito de estos objetos. Los historiadores se devanan los sesos preguntándose cuál podía ser la finalidad de las piedras de molino durante el sacrificio ritual. ¿Lo han adivinado ahora? Las piedras de molino o los molinillos de grano se utilizaban para hacer harina de huesos directamente en el lugar. ¿Es repugnante escucharlo? Lo es, cuando comprendes lo que hay detrás de cada uno de estos objetos. ¿Y qué? ¿Quieren decir que no sabían de los sacrificios de niños? Lo sabían, pero les daba igual. Ayer esto era una antigüedad remota para ustedes, y el destino de estos niños no les causaba ninguna lástima ni compasión. Miren con qué rapidez antiguos rituales que no les concernían en absoluto se convirtieron de repente en una imagen completamente tangible y cruel de su realidad. Y las inexplicables lagunas oscuras de la historia se volvieron de repente cristalinas y comprensibles. Simplemente no deberían buscar misticismo donde se cometieron asesinatos brutales. Al fin y al cabo, el asesinato no deja de ser tal solo por su antigüedad. Y todo estaba siempre en la superficie. Es solo que ustedes miraban y no veían, o no querían ver.
Se les ha mostrado y dicho abiertamente la verdad en antiguos textos y artefactos, en antiguos bajorrelieves y petroglifos, que pueden leerse como un libro abierto. Pero tienen la suficiente inteligencia para ver en las leyendas antiguas y en los dibujos sencillos lo que allí se plasmó, y compararlo con las realidades de hoy. Tal vez les daré una pista sobre cómo ver y dónde mirar. En los textos antiguos, para insinuar encubiertamente el uso de niños en sus rituales, en lugar de la palabra niño, se utilizaban, por ejemplo, palabras como polluelo, retoño, o retoño joven, brote, o cordero. Así también clasificaron a las víctimas según su edad y género. ¿Difiere realmente esta práctica de cómo ahora los traficantes de niños en la Darknet llaman a su mercancía conejitos y otras palabras? ¿Creen que la gente no era tan lista en la antigüedad? Pero además de las palabras, también había imágenes simbólicas. Por ejemplo, con el ritual del holocausto estaba asociado un símbolo. Como la urna, en la que se enterraban los restos de los niños, tenía forma de vasija. La vasija se convirtió en un símbolo oculto o metafórico del sacrificio de niños. A veces se representaba con rasgos humanos, y a veces simplemente como una jarra o ánfora ordinaria. Y dependiendo del contexto general de la imagen, el contenido de la jarra cambiaba. Denotaba o bien restos de cuerpos, es decir, un ritual realizado, o bien vino ya preparado con sangre, es decir, adrenocromo. El segundo símbolo popular oculto de los sacrificios de niños era el grano, como alusión a esos panes que luego se horneaban con huesos de niños. ¿Y que quieres decir que no han visto estas imágenes? Un ánfora y tallos de grano, una jarra y una gavilla de trigo. Vino y pan son símbolo de prosperidad y fertilidad, pero en realidad es la sangre y la carne de niños torturados hasta la muerte. Y su supuesta santa comunión es un antiguo ritual del que los cristianos simplemente se apropiaron e introdujeron el monopolio. Pero de hecho, obligaron a millones de personas a comerse a sus propios hijos. Si antes se practicaba de forma dispersa, entre pueblos individuales y pequeños cultos, luego, con la llegada del cristianismo, esta plaga se extendió a medio mundo. Comer la carne y la sangre de un dios sacrificado es un antiguo ritual de teofagia. Se introdujo en esta civilización hace 6000 años. Al mismo tiempo apareció el mito de la creación del mundo y de los seres humanos a partir de la carne y la sangre de un dios desmembrado, cuando las venas se convirtieron en ríos y las manos en montañas, y las personas aparecieron a partir de los parásitos de su cuerpo, etcétera, etcétera. Parecerían ingenuos cuentos de hadas, pero con ellos se introdujo en la mente de la gente un patrón clave, que la vida humana y la existencia del mundo dependen por completo de un sacrificio sangriento, porque una vez Dios se sacrificó a sí mismo por el bien de la gente. Una idea familiar, ¿verdad? Sus sacerdotes llevan miles de años llevándola de culto en culto, de religión en religión. Después de todo, no hay necesidad de inventar nada nuevo si lo viejo funciona bien. De esta manera justificaron la necesidad de sacrificios humanos. Resulta que los dioses exigen sacrificios porque tienen derecho a hacerlo, porque ellos mismos sacrificaron una vez su carne y su sangre por la gente. Y ahora, para unirse a Dios, solo basta con consumir la carne y la sangre de sus creaciones, por ejemplo, de los niños más pequeños. ¿Por qué los padres sacrificaban a menudo a sus hijos voluntariamente? Incluso se consideraba un honor si tu hijo era elegido para este fin. En Fenicia, cuando se realizaba el sacrificio, incluso los representantes de la nobleza daban a su hijo más querido, y se consideraba especialmente valioso si era el único hijo de la familia.
Los judíos sacrificaban a su primogénito. Parecería, ¿dónde está la lógica? Mientras que la lógica aquí es simple. Cuando los padres se comían a sus propios hijos y empezaban a sentir una dicha increíble, estaban seguros de que Dios realmente respondía al sacrificio y les honraba con su presencia. Por eso entregaban tan fácilmente lo más valioso que tenían. Y estaban seguros de que sus hijos iban a Dios. A menudo, el asesinato de bebés se justificaba por el hecho de que supuestamente no tienen alma. Es fácil hablar de la ausencia de lo que uno mismo no tiene. Hubo cultos en los que asesinatos rituales seguidos de comer la carne y la sangre de los niños se cometían abiertamente, pero eso no podía durar mucho, y los sacerdotes comprendían que de esta forma no sería posible extenderlo a grandes masas, aunque en algunos círculos estrechos se practica hasta el día de hoy. Mientras que para la gente común introdujeron una sustitución por una ingesta supuestamente simbólica de productos de harina o cereales y el consumo de alguna bebida, a menudo embriagadora, sin olvidar añadir allí la sangre y harina de huesos de niños torturados hasta la muerte. Por ejemplo, algunas tribus de Mesoamérica, donde primero ofrecían un sacrificio humano real y comían carne y sangre reales, luego lo sustituyeron por comer una figurilla de Dios hecha de harina de maíz o amaranto con la adición de adrenocromo. Este Dios de masa era desmembrado, repartido entre todos los miembros de la tribu, y entonces todos comieron pan junto con fragmentos de sus hijos. Lloraban y bailaban en una celebración ritual conjunta. Testimonios sobre ello han sido conservadas por los conquistadores que observaron todo eso. En la India, en el brahmanismo, el sacrificio humano se sustituyó por tortas de arroz, a las que se añadía adrenocromo. Al mismo tiempo, se creía que el brahmán, mediante sus mágicas acciones rituales, supuestamente convertía estas tortas en carne real. Más tarde, todo se transformó en la conocida versión actual con pan y vino, y lo que ustedes llaman la Sagrada Comunión. Mucho antes de que fuera introducido en el cristianismo, los rituales con pan y vino eran un elemento obligatorio de las bacanales dionisíacas, los simposios griegos e incluso las reuniones de pitagóricos. La comunión también estaba presente en el culto europeo al dios Mitra. Algunos predicadores cristianos estaban muy enfurecidos por esto, porque no podían explicar de ninguna manera cómo los paganos desde hace mucho tiempo tenían un ritual que solo recientemente supuestamente ordenó realizar Cristo. Aunque antes de eso, el vino y el pan sin levadura también eran un elemento obligatorio de la comida ritual de Pascua entre los judíos. Pregúnteles qué es lo que añaden a sus panes festivos. Así que, en principio, no hay nada nuevo bajo la luna. Ahora solo les he mostrado pequeños fragmentos de un gran crimen que sigue siendo impune durante varios miles de años. Sin embargo, todavía hay muchos niños que no han sido encontrados o que aún no han sido desenterrados. Y hay muchos que fueron quemados o triturados sin que quede rastro de ellos. Y nadie, ni siquiera el historiador o el antropólogo más inteligente y culto les responderá quién necesitaba a estas víctimas y para qué. Y lo más importante, ¿por qué precisamente fueron masacrados tantos bebés? ¿Cómo explicar esto? ¿Por la sed de sangre de Dios? Pero de hecho, son cuentos de hadas. Entonces, ¿por qué hay tanta determinación en la gente que lo hizo? ¿Qué? ¿Los dioses les anularon las malas cosechas por esto? ¿O las tribus vecinas dejaron de atacarles? ¿O todos vivieron felices para siempre gracias a esto? Por supuesto que no. Pero si se hizo de forma tan activa y regular, entonces los que lo hacían conseguían lo que querían. Así que la pregunta es, ¿qué era? Todo es sencillo. Para los sacerdotes era el poder, mientras que para el rebaño era una ilusión.
tal que estaban dispuestos a ver cómo sus hijos eran torturados, masacrados, quemados vivos, mientras ellos mismos lloraban y bailaban en un acto ritual conjunto. Sin embargo, no lloraban por ver morir a sus hijos. Lloraban por el increíble deleite por el contacto con lo divino que les envolvía, porque en ese momento ya habían comido e inhalado los restos de otros niños. Y en ese momento sentían un increíble éxtasis divino. Ese es el poder que daba y sigue dando a los sacerdotes. Pero, ¿por qué yo debo contarles todo esto? ¿Por qué ustedes mismos no han querido resolverlo durante todo este tiempo? Ustedes encontraban cadáveres de niños desmembrados, y a nadie ni siquiera se le ocurrió investigar esos asesinatos. Solo tuvieron la inteligencia suficiente para elevarlo a una acción sagrada, un ritual de adoración a los dioses, pero no hicieron nada para encontrar a los culpables y detenerlo. Después de todo, no hay nada complicado o incomprensible en lo que les he contado. Y, en mi opinión, ustedes tuvieron tiempo de sobra para sumar 2 más 2 y compararlo todo por su cuenta. Y quizás entonces, los asesinos de sus niños habrían sido desenmascarados mucho antes. Y entonces sus niños habían dejado de desaparecer. Algunos de ustedes estarán pensando ahora qué buen tipo es. Nos ha abierto los ojos a un secreto tan terrible. Pero no entiendes una cosa. El hecho de que sea yo quien les diga esto es una condena para ustedes. Es una marca negra sobre todos y cada uno, de los que no han hecho nada para detenerlo. Al fin y al cabo, todo estaba a su vista. Hubo numerosos casos en la historia en los que los propios delincuentes fueron atrapados con las manos en la masa y su culpabilidad fue confirmada por numerosas pruebas. Los judíos fueron los más exitosos en ello. Durante mucho tiempo, casi hasta el siglo XX, algunos grupos de judíos fueron acusados de que sus libros sagrados les instruían para torturar a niños no judíos